Comenzamos esta emisión hablando de inclusión financiera, un tema en el que Colombia ha mostrado grandes avances en los últimos años, sobre todo desde que llegó la pandemia. Sin embargo, parece que esta inclusión no se ha dado por igual entre los hombres y entre las mujeres. Para hablar y entender, analizar toda esta situación, quiero saludar a la doctora Silvia Noriega. Ella es gerente de sostenibilidad del Grupo Credicorp, entidad que realizó un estudio internacional inclusive sobre este tema. Doctora Noriega, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Antes de preguntarle por las cifras, ¿cómo podemos entender a la inclusión financiera? ¿Qué es inclusión financiera? Claro que sí. La inclusión financiera no es otra cosa que medir qué tanto las personas están familiarizadas y hacen uso del sistema financiero. O sea, por ejemplo, una inclusión financiera lograda habla de personas que están en el sistema financiero formal, que tienen acceso a una serie de productos, que los usan con mucha frecuencia, que transaccionan financieramente mucho, digamos, y tienen confianza en el sector financiero, tienen una buena impresión del sector financiero y eso naturalmente refuerza el uso, ¿no? Contra, por ejemplo, un nivel de inclusión financiera baja, donde, por ejemplo, pueden haber personas que no formen parte del sistema financiero formal, que no tengan ningún producto en el sistema financiero y que también desconozcan cómo funciona o qué bondades tiene o incluso desconfíen de este sistema. Entiendo. Bueno, ya con ese contexto, ¿cómo está la brecha en cuanto a inclusión financiera en Colombia entre hombres y entre mujeres? ¿Quiénes acceden más a productos financieros? Pues sí, mire, cuando hicimos este análisis de inclusión financiera por género, que es una variable absolutamente clave para entender la inclusión financiera y poder aumentarla, pudimos ver que en Colombia, por ejemplo, existe una brecha de género de 6 puntos porcentuales, que en realidad no es tan alta la brecha como sí ha sido en otros países, como por ejemplo México, ¿no? En Colombia, el 12% de las mujeres, por ejemplo, está en un nivel logrado de inclusión financiera frente a un 18% de los hombres. Ah, entiendo. ¿Y cuáles son los productos financieros preferidos por las mujeres, por ejemplo? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles tienen de pronto más dificultades para acceder y de ahí se derive esa brecha entre hombres y mujeres? Pues sí, efectivamente ha dado en el clavo con la pregunta, porque estas diferencias son bien marcadas dependiendo de los productos. Por ejemplo, cuando hablamos de tarjetas de débito, que es, digamos, lo más básico, ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia de 10 puntos porcentuales, ¿no? De las mujeres que acceden a ellas en Colombia versus el promedio regional. Entonces hay un espacio importante para poder desarrollar y generar más inclusión en el mercado de tarjetas de débito. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito o con los productos de crédito, donde el promedio de inclusión de las mujeres colombianas versus el de la región es más bajo, ¿no? También es más bajo el caso de la frecuencia mensual de uso de los productos financieros de las mujeres colombianas, que hacen en promedio 3.4 transacciones financieras al mes versus el promedio de la región, que es 4.8, ¿no? Pero como usted dice, hay casos o hay productos en los cuales la mujer colombiana tiene una ventaja por sobre el resto de la región. Por ejemplo, en productos de ahorro o corrientes o el uso de billeteras móviles, por ejemplo. En el caso de Colombia, las mujeres colombianas están en el segundo puesto, con 15 puntos porcentuales por encima del promedio de la región. O el uso de los fondos de pensiones para el caso de las mujeres que tienen mayor nivel de educación en Colombia, que también está en segundo puesto, siendo las mujeres colombianas quienes demandan de este producto, ¿no? de los fondos de pensión. Cuando usted se refiere a billeteras digitales, ¿estamos hablando que de Nequi, Daviplata y esos productos? Estamos hablando de todos los servicios financieros que permite que las personas puedan hacer transacciones desde su celular, desde su teléfono móvil, sin necesidad de efectivo, sin necesidad de tarjetas, ¿no? Entonces, cualquier aplicativo que te permita hacer eso desde el celular, digamos, es una billetera móvil. En muchos casos, por ejemplo, en el caso peruano, que es el caso que yo tengo más cercano, por ejemplo, cuando el Estado hace pago de sus programas sociales o otorga algún bono social por algún motivo, se deposita a través de la billetera móvil y eso ayuda muchas veces a masificar
¿no? El uso de este producto. Creo que eso mismo ha ocurrido en Colombia con transferencias monetarias a madres, cabeza de familia, al ingreso solidario, por ejemplo, y muchas de esas transferencias llegan a estas billeteras digitales como Nequi o como DaviPlata. Bueno, pero esa brecha es mucho más marcada en zonas apartadas, en zonas rurales de nuestro país. Sí, de hecho, mira, si tuviésemos que definir, o sea, en una frase, digamos, las mujeres que están más incluidas son las trabajadoras dependientes, menores de 43 años, habitantes de zonas urbanas con mayor nivel socioeconómico y con mayor nivel educativo. Y me refiero a nivel educativo universitario. O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, en zonas rurales, normalmente el nivel de inclusión bajo es bastante mayor, ¿no?, que en el caso de las zonas urbanas. Entiendo. Bueno, cuando usted analiza por qué el motivo de esa brecha entre hombres y mujeres, ¿ha identificado o han identificado a través de este estudio algún tipo de discriminación? Es decir, cuando una mujer va a pedir una cuenta de ahorro, de pronto se la niegan, o una tarjeta de crédito se la niegan más que a los hombres, o es que, y se lo pregunto también como mujer, o es que a veces sienten miedo de llegar al sistema financiero. Sí, mire, de hecho el estudio se concentra en analizar o sea, en ver las cifras, en tomar la foto, digamos, ¿no? Pero hay muchos estudios académicos, digamos, que nosotros también por nuestro trabajo en Grupo Credit Corp hemos estado analizando. Por ejemplo, algo que sucede es que cuando hay baja representación femenina en el sector financiero, me refiero en los bancos mismos o en las entidades financieras, cuando los colaboradores que toman las decisiones hay más mujeres, se tiende a que en estos casos haya más inclusión financiera de mujeres como clientes. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad, están enfocadas a otras mujeres o entienden o tienen la lógica de comprensión que puede tener una mujer, ¿no? A veces hay temas de sesgos, por ejemplo, en la evaluación de crédito pueden haber algunos sesgos de género, o en muchos casos, por ejemplo, cuando una mujer quiere acceder a un crédito o a un préstamo, muchas veces la propiedad, por ejemplo, para poder dar una garantía, para hipotecar algún bien, muchas veces está a nombre de la pareja, del hombre, y no de ella, ¿no? Entonces, hay distintas problemáticas, muchas tienen que ver con normas sociales, con costumbres. Por ejemplo, existen muchas familias, al menos en toda la región, digamos, donde al hombre de repente le inquieta o le incomoda que la mujer tenga su propia fuente de ingresos y que adquiera esta independencia financiera. Sin embargo, los estudios muestran a nivel global que en los países donde las mujeres tienen mayores ingresos propios y mayor independencia financiera, esos recursos son invertidos en los hijos, en la alimentación de los hijos, en la salud de los hijos, en la educación, y redunda en una mayor medida en el bienestar social. Entonces, es importante prestarle mucha atención a estas brechas de género para la inclusión financiera, y lo que hay que hacer es entender cuáles son las necesidades y las preocupaciones que tienen las mujeres para poder acceder a ellas y capitalizar este mercado que en realidad es la mitad de la población, ¿no? Y en el caso específico de Colombia, por ejemplo, tenemos dentro del grupo Crédito está, por ejemplo, Mi Banco Colombia, ¿no?, que tienen un producto que se llama Mujeres Pa'lante, que es un crédito, un microcrédito que va a mujeres con pequeños emprendimientos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Va de la mano con educación financiera y educación de negocios, porque esa es otra brecha, ¿no? El acceso a educación es otra brecha, y es importante que se pueda proveer esta educación financiera o esta educación de negocios, ya sea desde la empresa privada que provee el servicio o desde una política de Estado, enfocándose en poder llevar esa educación financiera desde el colegio, por ejemplo, o desde las universidades y los institutos, ¿no? Claro. Una última pregunta. ¿Podemos hacer algo? Tal vez, no sé si tenga usted alguna recomendación para intentar cerrar un poco esa brecha que todavía tenemos entre la inclusión financiera de hombres y mujeres. Sí, definitivamente hay que entender que este problema es un problema complejo y que depende, o sea, tiene varias razones y tiene varios actores que tienen que trabajar en conjunto para ayudar a reducir esta brecha, ¿no? Tenemos al sector privado, donde, por ejemplo, el sector financiero puede ser un actor importante, enfocándose en crear productos y servicios que respondan de una mejor manera a las necesidades de las mujeres, facilitándoles el acceso y reduciendo las barreras a la entrada. A la vez están el cambio, digamos, en algunas costumbres y normas sociales, o sea, empezar a ver positivamente a las mujeres que también traen ingresos a la familia, ¿no? No verlo de una manera preocupada, sino verlo de una manera como
como una buena noticia, ¿no? Que puede ser una familia que tenga acceso a más recursos, Claro. ¿no? Y también desde el sector público, por ejemplo, tener políticas claras de inclusión, de educación financiera, ¿no? Que creo Claro. que es clave para que hombres y mujeres tengan acceso, conozcan un poco más el sector financiero y tengan una mejor predisposición a ser usuarios de este sistema, ¿no? Doctora Noriega, gracias por compartirnos estos datos. Que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana también. Vea pues, no solo brechas en materia laboral, en materia de ingresos entre hombres y mujeres, también en inclusión financiera. Más información y cómo lo analizamos.